¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número uno de la formación del entrenador deportivo ante la complejidad. Aquí vamos a estar viendo la problemática actual de la formación del entrenador deportivo que afecta obviamente a los deportes de combate. Para ello desarrollaremos una tabla de contenidos con 8 ítems desde donde expondremos esta problemática. Comenzaremos con el problema epistemológico de la formación. Luego aterrizaremos en la descripción de los paradigmas lineales y el problema que deriva de ello, que tiene que ver con el dataísmo. Luego explicaremos un poco la fragmentación del conocimiento y cómo esto genera pérdida de integración de las variables en un sistema complejo. Y en el punto 1.5 veremos el rendimiento como una propiedad emergente, que desmiente un poco el enfoque anterior. En el 1.6 vamos entonces a sugerir que la evaluación y la construcción del conocimiento deben verse como sistemas complejos. Por tanto, ya no podemos evaluar de forma aislada, sino de manera integral. Y con todo esto veremos el perfil de egreso del entrenador deportivo que debe completarse con esta idea, llevando esto hacia una ampliación sistémico-relacional de la formación del entrenador deportivo. Comencemos. El punto 1.1, como dijimos, es el problema epistemológico de la formación. Aquí vamos a ver que la formación del entrenador deportivo ha ganado mucha precisión técnica a lo largo de los años, pero aún fragmenta el rendimiento en áreas aisladas. Así podemos ver evaluaciones de máximo consumo de oxígeno, de potencia de miembros inferiores con salto del CMJ, o, por ejemplo, antropometría del atleta o algunos test psicológicos, pero todos estos test de forma aislada, no de manera integrada con las demás variables. El asunto es que los deportes de oposición, y dentro de ellos se encuentran los deportes de combate, aquí la conducta emerge como una interacción entre el atleta y su rival y el contexto y el grado de incertidumbre que hay. Entonces no puede observarse ni entenderse de manera aislada por las variables, como pueden ser, supóngase, el consumo de oxígeno, sino que en la interacción de todas estas variables y en la interacción sobre todo con un oponente es donde esto se refleja. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la formación de entrenadores exige actualmente superar esta mirada parcial y desarrollar un pensamiento sistémico para estos entrenadores para interpretar configuraciones funcionales que se vayan dando durante el combate o durante las competencias de los deportes en general, los deportes de oposición. Esta mirada surge de un pensamiento lineal, de un paradigma lineal que tiene sus orígenes en René Descartes con el método científico, y este pensamiento lineal o este paradigma lineal, si bien permitió muchos avances en la ciencia y a su vez en la tecnología, que nos permitió medir y controlar y planificar el entrenamiento de una forma mucho más fina, en realidad se redujo muchas de las variables observadas a variables aisladas. Y esto ha repercutido de manera negativa, porque estas variables en realidad no están aisladas. El sistema competitivo, que está incluido por el atleta, su oponente, el equipo de su oponente, el equipo nuestro, y todo el contexto, el entorno emocional, en realidad es un sistema dinámico. Y la conducta del atleta que nosotros podemos observar en competencia va a emerger de las interacciones múltiples que se vayan dando, no solo en la competencia, sino a lo largo del tiempo. Estas interacciones no son lineales. Pero en realidad el asunto de ir acumulando datos no nos garantiza a nosotros la comprensión del comportamiento del sistema. Nosotros podemos tener muchos datos y actualmente es bastante fácil obtenerlos porque en realidad hay mucha tecnología al alcance de los entrenadores. Pero más datos no significa más comprensión. Entonces, medir todos los componentes que querramos no va a explicar el comportamiento del sistema, y esto lo plantea Edgar Morin en sus libros sobre complejidad. Aquí hemos llegado al problema del dataísmo. ¿Qué supone el dataísmo? Supone que tener más sensores, más métricas, más algoritmos van a producir una mucha mayor comprensión del rendimiento, pero en realidad esto no es tan así, porque primero que tener más datos no nos da más entendimiento. Y por otro lado, el dato no habla por sí solo. El dato en realidad se construye desde un contexto, desde un conocimiento, desde ciertas herramientas que tenemos y desde ciertas decisiones. Entonces, el dato en realidad depende de
el contexto de la situación en la que se esté tomando. Su significado depende de cómo se evalúe la variable que estamos queriendo tomar, qué biomecánica vamos a estar aplicando, durante cuánto tiempo se aplica esa biomecánica, en qué dinámica se evalúa, cuáles son las indicaciones del evaluador. Y todo esto va a darnos un dato concreto en un momento concreto. Esa variable al momento ya puede estar cambiando. Entonces, siendo que el significado depende del contexto y del marco interpretativo que nosotros le demos, porque el número en realidad no habla, sino que nosotros tenemos que sacar conclusiones de esos números, todo esto le da a la evaluación una subjetividad alta que de repente puede dejar invisibilizadas algunas otras variables. En estos deportes que nosotros trabajamos, que son los deportes de combate, que también son deportes de oposición, medir acciones no equivalen a comprender la función táctica, porque inclusive, aunque nosotros no tomemos datos fuera de laboratorio, no evaluemos de forma descontextualizada, sino que quizás nos vayamos a usar una inteligencia artificial que nos cuente la cantidad de golpes, que nos cuente, por ejemplo, el desplazamiento. A pesar de que nosotros podamos evaluar in situ, la intencionalidad del movimiento no es posible medirla con estos aparatos. Muchas veces nosotros lanzamos golpes al aire para marcar distancia o lanzamos golpes avanzando sabiendo que el rival va a retroceder y esos golpes no son conectados y podrían parecer golpes fallidos, pero la intencionalidad en ese golpe quizás era que el deportista retroceda. Y entonces no es un gesto errado, sino que es un gesto errado intencionalmente. Entonces, todas estas particularidades de la intencionalidad del gesto deportivo no las puede medir una máquina de inteligencia artificial porque no puede saber qué está pensando o qué está queriendo hacer el atleta. Ahora, si pensamos en la fragmentación del conocimiento y cómo esta fragmentación puede generar pérdida de integración, entendemos que esta formación disciplinar especializada ha generado un poco este pensamiento, ha generado que el pensamiento fragmentado sea uno de los dominantes en cuanto a los discursos y en la manera de trabajar. Porque también fragmenta esta formación disciplinar, fragmenta nuestra manera de pensar y de comprender el rendimiento. Nosotros nos forman enseñándonos fisiología, metodología del entrenamiento, biomecánica, psicología, pero difícilmente en estas materias se integren todos estos saberes para la interpretación de un atleta. Y en esta falta de integración se genera un perfil fragmentario de la comprensión. Ahora, durante una competencia deportiva, sea un combate o sea un partido de fútbol o cualquier otro deporte de oposición, la fuerza, la técnica, la emoción, la táctica y el contexto no van a estar actuando por separado, sino que se coordinan y funcionalmente emergen en una situación específica. Entonces, si nosotros queremos integrar para comprender mejor, esta integración no consiste en la suma de áreas de estudio, no es que la opinión del nutricionista se le sume la del psicólogo y se le sume la del preparador físico y con esto ya estemos listos, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es comprender las relaciones que hacen posible una acción eficaz. Y esta acción eficaz, que es la que vamos a estar observando, se sustenta en todas estas áreas que nosotros estamos estudiando por separado, pero que luego coinfluyen unas a otras. Ahora, el rendimiento ya dijimos que es una propiedad emergente, porque no surge de estas capacidades aisladas, ni y mucho menos de la sumatoria de estas capacidades aisladas, sino que se va dando con la interacción dinámica entre estas propiedades del sistema. Se da con la interacción entre la correcta técnica que tenga el atleta, la aplicación táctica, la percepción de la distancia, el tiempo, la emoción que sienta el atleta en ese momento para poder ejecutar esa técnica, la fatiga, su estado fisiológico, el contexto. Y todas estas variables están sonando como una melodía, como si fuese una orquesta. Entonces, durante el combate, una acción eficaz que nosotros podamos observar va a aparecer cuando todos estos componentes se reorganizan frente al oponente.
porque en realidad se deben ajustar a la situación que nos permite el oponente. Con este entendimiento de que el oponente va a marcar mucho de lo que podamos hacer, entrenar implica diseñar situaciones que favorezcan soluciones funcionales. Por eso tenemos que entrenar la salida de las cuerdas, cómo cortar el ring, cómo salir de un clinch sin que nos golpeen o cómo golpear a la salida de un clinch. Entrenar estas situaciones nos va a favorecer generar estas soluciones funcionales, pero en situación de incertidumbre, en situación de presión, que nos puedan provocar una adaptación continua al combate. Si nosotros hemos practicado previamente a lo que nos vamos a enfrentar, es más fácil luego enfrentarlo. Entonces, aquí también cambia la forma de evaluar, porque ya no estaríamos evaluando variables aisladas, sino que estaríamos evaluando variables integradas. Y con esto deberíamos llevar esta evaluación integral a una construcción del conocimiento en lo que son los sistemas complejos. Evaluar entonces ya deja de consistir en registrar valores aislados, sino en ver las respuestas a situaciones específicas del combate. Eso es lo que nos interesa evaluar. En sistemas complejos, la medición debe funcionar como un sondaje funcional. Sondear es ir a ver qué está pasando. Y lo que debemos ver qué está pasando es lo que nos interesa en el sparring o en el combate. Entonces, una evaluación, al funcionar como un sondaje, sitúa la situación en un tiempo y en una determinada circunstancia. Y lo importante a partir de este sondaje no es el dato, sino entender por qué ese dato se comportó de esa manera. Y con este sondaje generar hipótesis de causa. ¿Por qué pasó lo que pasó en ese momento? Eso nos va a permitir pensar algunas hipótesis de causa que luego nos van a llevar a las derivadas hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo es la inversa de la hipótesis de causa. Entonces, supónganse que digan que el sujeto no está en categoría de peso porque está tomando muchos refrescos y entonces la hipótesis de trabajo sería que deje de tomar refrescos. La inversa de la hipótesis de causa es la hipótesis de trabajo. Obviamente, lo que nosotros sondiemos con las evaluaciones van a ser múltiples hipótesis de causa y por ende van a ser muchas hipótesis de trabajo. El valor de esta evaluación como forma de sonda depende de interpretar condiciones, de interpretar restricciones, trayectorias y relaciones que van a explicar cómo se organiza el rendimiento competitivo. Cuando hablamos de, por ejemplo, condiciones, estamos hablando de condición de rendimiento física, mental y demás. Cuando hablamos de restricciones, estamos pensando en las reglas del juego, en el espacio de competencia, en la altura del rival, en todas estas cuestiones que restringen ciertas posibilidades. Si decimos trayectorias, estamos hablando de la historiografía del peleador, qué sabe hacer, qué no sabe hacer, cómo fue su historia, cuál es su estilo. Y finalmente, cuando decimos relaciones, estamos hablando de la relación con la familia, con el entrenador, con los sparring, inclusive mismo con el rival. Entonces, si nosotros podemos interpretar todas estas cosas, vamos a poder explicar mejor el rendimiento competitivo. Ahora, esto nos lleva a la idea de que entrenar entonces implica diseñar estas situaciones que habíamos hablado, situaciones que vayan a favorecer soluciones funcionales bajo cierto grado de incertidumbre. Si bien nosotros vamos a entrenar cómo salir del ring, de las cuerdas, perdón, o cómo salir de la esquina, o cómo encerrar al rival, esta forma de entrenar debe tener cierto grado de incertidumbre, como va a pasar en la pelea, porque si hacemos los ejercicios preestablecidos, no van a tener aplicabilidad porque en combate va a haber mucho grado de incertidumbre. Por tanto, el entrenamiento de estas situaciones tiene que tener un manto de incertidumbre grande. Y no solo eso, sino de presión también, porque en la competencia va a haber mucha presión, entonces en el entrenamiento tiene que estar la misma o más para que esto funcione y que me genere la posibilidad de adaptarme continuamente a estos escenarios. Entonces, con esto llegamos a el perfil de egreso del entrenador deportivo, que nosotros creemos que la precisión técnica que se están enseñando en las universidades es necesaria. Nosotros tenemos que saber de anatomía, de biomecánica, de bioquímica molecular del ejercicio, todo eso es necesario, pero no es suficiente. El entrenador contemporáneo además debe interpretar los sistemas dinámicos
que son el propio atleta y el conjunto de competidores, donde el rendimiento deportivo va a estar emergiendo como unas relaciones cambiantes que se van a ir dando entre él, el contexto y el opositor. Debemos ser intérpretes de sistemas dinámicos. Debemos estar observando y ajustando continuamente lo que hay que hacer en tiempo real. Entonces aquí el perfil de egreso del entrenador deportivo exige primero que sepa medir el timing, que sepa entender el contexto en el que se dan las situaciones, la historia deportiva de cada atleta para saber qué se le puede pedir y qué no está listo para ejercer, y la oposición activa, comprender que todo lo que yo vaya a pensar para entrenar al atleta debe siempre considerar al opositor, porque si no, no tiene transferencia. Esto nos va a permitir comprender la conducta competitiva y poder estar operando este sistema complejo con hipótesis continuamente revisables. Así que hemos llegado al final. En este primer capítulo, la idea es proponer un perfil de egreso del entrenador deportivo más completo, como esta analogía de la caverna de Platón, donde buscamos sacar a los entrenadores de este pensamiento lineal, este paradigma lineal, y llevarlo a un paradigma sistémico relacional. La ampliación, entonces, tiende a ir a este paradigma sistémico relacional que convierte la formación en una práctica de observación, de diseño, de interpretación y de revisión continua. El entrenador aprende a construir tareas representativas con este enfoque, reconocer restricciones que se pueden ir dando, tanto internas como externas, y con esto detectar patrones estables y provocar ajustes funcionales si estos patrones estables no son adecuados, si son, por ejemplo, atractores disfuncionales. Aquí la tecnología acompaña el proceso solamente cuando está ayudando a formular mejores preguntas, sobre todo en la conducta deportiva. Así que las evaluaciones nos tienen que dar más preguntas, no más respuestas, porque este dato que me da la evaluación me debería llevar a sondear más todavía qué es lo que está pasando para descubrir estas hipótesis de causa y luego derivar en hipótesis de trabajo.